A ver, primero es que los presos peruanos seguramente no van a hacer nada. Los que pueden armar una algarada de este tipo son los internos de los penales, los extranjeros. Estamos en este momento, Katiuska, con el ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, el GEIN, José Luis Becerra. Señor Gil Becerra, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. A Encantado de usted, estar con ustedes. a usted, gracias. ¿Qué medidas deberían aplicarse a partir de ahora en las cárceles peruanas para evitar que Ecuador sea un espejo? Porque sabemos de que la mayoría de los delitos como extorsión y cobro de cupos, siendo muy sinceras, viene desde las cárceles. Según este operativo del INPE, solo se han hallado 47 celulares, pero me siento un poco escéptica con esta cifra, porque lamentablemente cuando uno recibe una llamada, tiene el nombre de Penal Chayapalca, Penal Lurigancho, Ancón, etcétera. Sí, bueno, yo creo que el INPE debe tomar con más seriedad el problema que estamos sufriendo en Sudamérica de las macroorganizaciones criminales que están en desarrollo, están en consolidación en algunos lugares como en Ecuador y además están en expansión, ¿no? Este no es un problema aislado, no es solamente Ecuador, es un problema que está en la región sudamericana. Entonces, me parece una falta de responsabilidad del INPE, ¿no es cierto? Tratar de minimizar, de edulcorar la situación. La situación es muy grave. Si comparamos las acciones criminales, las diversas acciones criminales que se están cometiendo en el Ecuador, que se están cometiendo en otros países y las que se están cometiendo en el Perú, ¿no? Tenemos un perfil criminal altamente nocivo, altamente violento y peligrosísimo, irrecuperable, diría yo, ¿verdad? De tal forma que ya tenemos en los últimos 2 o 3 años que el incremento de internos extranjeros por pertenecer a bandas criminales, el incremento en los penales ha sido exponencial. Entonces, quiere decir que si todos estos criminales están en los diversos penales, podrían, y lo digo con solvencia en este caso, ¿no? Podrían intentar hacer una algarada parecida así. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene finalmente hacer una algarada de este tipo para poder liberarse y poder irse a otro país. No es como el delincuente peruano que no tiene dónde ir, tiene que quedarse acá. Pero ellos pueden irse a cualquier otro lugar. Las fronteras son una coladera en el Perú. Quiere decir que todas las condiciones de impunidad están dadas para que ellos hagan un acto de este tipo y puedan liberarse del yugo de las cárceles. Entonces, creo que el INPE lo está tomando con muy someramente y eso no es el sentido, ¿no? Claro, y bueno, y comparto el escepticismo de Katiuska, que diga que 68 penales, solamente 47 celulares hayan requisado. Sin embargo, señor Gil, si bien es cierto, los presos peruanos podrían querer imitar a los ecuatorianos en las revueltas que han desarrollado, pero lo que nos debería preocupar es lo siguiente, creo yo. El gobierno peruano debería imitar lo que hizo Ecuador, calificándolos como grupos terroristas a estas bandas criminales organizadas para que sean procesadas y combatidas como terroristas. Sí, a ver, primero es que los presos peruanos seguramente no van a hacer nada. Los que pueden armar una algarada de este tipo son los internos de los penales, los extranjeros, los que provienen de estas bandas criminales transnacionales. Ellos son los que van finalmente a, entre comillas, a liderar estas probables algaradas. Y hay que tener mucho cuidado. Los delincuentes peruanos hemos visto en el Perú están casi sometidos, ¿no es cierto?, a estas organizaciones transnacionales. Ahora, cada país seguramente va a nombrar como desea al terrorismo, a estos actos criminales como terroristas. Yo considero que sí, que son actos de terrorismo, que ya el concepto de terrorismo tiene que ampliarse, que no solamente debe estar circunscrito a una organización política o con ideas con ideas políticas o sustentos ideológicos, sino que además por la misma perversidad de sus acciones y el atentado contra la humanidad, ya el terrorismo debe evolucionar hacia este nuevo fenómeno, ¿no? Porque imagínense estar con los mismos sistemas legales, no vamos a cumplir con el objetivo de frenar
de una vez por todas a las organizaciones de este tipo, ¿no? Así es, y hay países que han brindado el apoyo a Ecuador. Sin embargo, estas bandas criminales que, según dicen algunos expertos, tendrían relación incluso con el cártel de Sinaloa, podrían migrar a otros países, como ya ocurrió aquí con el Tren de Aragua. ¿Qué seguridad darle en la frontera de nuestro país? Además de los 50 agentes que han llegado el día de hoy, además de la presencia de los ministros, ¿qué más hacer para evitar que Ecuador sea un espejo de lo que ya estamos viviendo en el Perú? Bueno, yo creo que los países que vamos sintiendo el embate de la criminalidad transnacional ya están pensando en tomar medidas radicales. El presidente Nayib Bukele, que tenía un problema mucho más grave, ya lo ha hecho. Pero ¿qué es lo fundamental de esta política del presidente Bukele? Le ha fracturado la espalda a la impunidad. Ningún criminal peruano, venezolano o brasileño se va entusiasta con sus maletas a hacer crímenes en El Salvador, definitivamente. ¿Por qué? Porque la impunidad ha sido el elemento fundamental del el trabajo del presidente Bukele en su país. Es lo mismo que venimos sosteniendo aquí hace muy buen tiempo. El problema fundamental del incremento de la criminalidad es la impunidad. Hay que fracturar la espalda a la impunidad. Y eso significa, por ejemplo, ¿no es cierto?, acabar con estos jueces y fiscales que luego del trabajo policial sacrificado y a veces arriesgado, en la que tienen que capturar estas bandas, finalmente por una puerta giratoria salen. Entonces, eso genera impunidad. Además, los criminales, ¿qué están buscando? Están buscando dinero fresco, están buscando dinero circulante, dólares, como en Ecuador, soles, como en el Perú. Por eso atacan a los sectores informales, que generan mucho dinero. Entonces, creo que la estrategia tiene 4 partes. En el ámbito internacional, ¿no? Perdón. Sí, antes que el tiempo nos gane, por favor, yo quisiera preguntarle a usted como exdirector general de inteligencia del Mininter, ¿cómo estamos en el tema de inteligencia? ¿Estamos en situación óptima para poder hacer el trabajo correspondiente y evitar que se enquisten cabecillas criminales de esas bandas internacionales en el país? Mire, yo le puedo garantizar que el sistema de inteligencia cumple con su labor. Por eso hay gente que está encarcelada, por eso hay gente que está, después de largos seguimientos y de análisis de inteligencia, la inteligencia cumple su trabajo y le informa a los políticos para que ellos tomen decisiones políticas, ¿no es cierto? Un agente de inteligencia no va a dictar una medida contra las cárceles, no va a dictar una medida política. Entonces, y aquí hay que rechazar aquellas opiniones que cuestionan la labor de la inteligencia, porque conozco desde el interior y hoy conozco a los que están dirigiendo en muchos lugares la inteligencia en el Perú, todo el sacrificio que se hace. El Perú confió la inteligencia en la inteligencia peruana y por eso le vencimos al terrorismo, al narcotráfico, a la criminalidad. Hoy día le pido lo mismo, el Perú debe confiar en la inteligencia. Lo que tiene que hacer es exigirle a los políticos que esas proyecciones que la inteligencia le está dando se cumplan, que esas medidas que le están sugiriendo, que lo hagan, ¿no? Eso es. Entonces, no es cuestión de dispararle a nuestras instituciones, es cuestión de apoyar la institucionalidad y hacer que el gobierno cumpla con lo que estas organizaciones de inteligencia les están planteando, ¿no? Así es. Gracias a José Luis Gil Becerra, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, GEIN, y esperemos que se pueda reforzar y escuchar lo que dice y lo que trabaja el Grupo de Inteligencia aquí en territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.